Séptima cita en el calendario del circuito de Gecko Pro Tour 2013-2014, realizada en el Club de Golf La Cañada de la localidad gaditana de Guadiaro los días 1 y 2 de diciembre. El torneo contó con el récord de participación hasta la fecha del circuito, con un total de 90 jugadores inscritos, procedentes de 21 países diferentes. Gracias a campos como este podemos conseguir esas cifras, campos que le encanta a los jugadores el jugarlo. Agradecer a La Cañada por el gran trato que nos han dado, no podemos estar más contentos, no han podido ser más amables con nosotros, nos han ayudado en muchísimo. A La Cañada se llega tras las 2 victorias en San Roque y Atalaya de Manuel Quirós, y justo después del Campeonato de España de Profesionales, celebrado en el recorrido extremeño Talayuela entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre, y en el que participaron jugadores inscritos en esta prueba, como Gabriel Cañizares, Manuel Quirós, Gervasio Cuquejo, Carlos Balmaseda o Raúl Quirós, entre otros. Después de 6 pruebas celebradas, Gabriel Cañizares, con 13.582 puntos, es el líder de la Orden del Mérito, seguido de Gervasio Cuquejo con 12.001 puntos, Carlos Balmaseda con 10.282 y Peter Gustafsson, ausente en La Cañada, con 10.159. Eiritei Johansen, Raúl Quirós, Stian Hansen, Carlos Rodiles, Daniel Osorio y Marcos Pastor completan el top 10, el primer clasificado en la Orden del Mérito después de la 10ª prueba y antes del parón navideño, conseguirá una inscripción para la Escuela del Circuito Europeo en 2014. Fundado en 1982, el campo del Club de Golf La Cañada es un par 71, con los 9 primeros hoyos diseñados por David Thomas y los segundos 9 por Robert Trent Jones Sr., calles entretenidas y no muy largas, greens rápidos, grandes arboledas y vistas espectaculares al Mediterráneo configuran un campo ideal para los amantes del sol y la naturaleza. La Cañada se estrena como sede en el circuito de Gecko Pro Tour y ha sido una de las canteras más prolíficas de Andalucía, de la que han salido jugadores como Álvaro Quirós, Juan Quirós y Raúl Quirós. Cuenta con la escuela municipal infantil de golf más importante de Andalucía, con más de 200 alumnos y que pronto subirá un peldaño con su centro de tecnificación. Vamos a funcionar sin que esté al 100%, lógicamente, porque nuestro objetivo es tener un edificio como así ha sido aprobado y, si Dios quiere, en unos meses será una realidad. Ángel Gutiérrez también habla del éxito de la exposición permanente en homenaje a don Jaime Ortiz Patiño, inaugurada el pasado mes de septiembre en el Club de Golf La Cañada. Con tantos elementos tan personales de don Jaime y tanta historia de la Ryder Cup, del Campeonato del Mundo, de las Volvos, es decir, que reúne una serie de elementos, lo cual todos ellos pues compaginan una exposición inigualable. El viento de levante, que sopló con fuerza, y el frío fueron los protagonistas climatológicos de la primera jornada. Las partidas salían desde el tee del hoyo 1 y del 10 al mismo tiempo para dinamizar el juego con 90 jugadores. La primera vuelta concluyó con el local Raúl Quirós en cabeza, finalizando la vuelta en 3 bajo par. Firmaba una tarjeta de 68 golpes, con un eagle, 4 birdies, 10 pares y 3 bogies. Estaba complicado el campo, con este viento había un montón de tiros, viento cruzado, laterales, aquí muchos fuera límite. Entonces, pero bien, yo muy contento. Raúl Quirós se mantenía un golpe por delante del noruego Jason Kelly y el irlandés Brian Casey, ambos con 2 bajo par. Jason Kelly, con 69 golpes, firmaba 5 birdies, 10 pares y 3 bogies. Con los mismos golpes, Brian Casey hizo 4 birdies, 12 pares y 2 bogies. Estos 3 jugadores fueron los únicos capaces de bajar el par del exigente campo de La Cañada. En par finalizaron Juan Carlos Osorio y los alemanes Max Schmeyer y Daniel Boinske. El trío de cabeza, Raúl Quirós, Jason Kelly y Brian Casey, partía con ventaja para luchar por la victoria en la segunda vuelta al recorrido del Club de Golf La Cañada, aunque la igualdad entre los tres, el gran nivel de los jugadores y el viento de esta zona próxima al estrecho de Gibraltar hacían que no estuviera nada decidido en esta séptima prueba del circuito de Gecko Pro Tour. Para la segunda jornada, las condiciones climatológicas fueron aún más adversas, con rachas de viento en torno a los 35 km por hora y baja sensación térmica. Esta mañana, cuando llegamos a las 7 de la mañana, había 42 km por hora de viento, después bajó un poquito y hemos tenido rachas de 35, 37 km por hora, bastante complejo.
Tras el primer paso intermedio, jugado el hoyo 6, el jugador formado en la cañada, Raúl Quirós, mandaba en la pizarra con 6 bajo par, gracias a 3 birdies en este tramo. Sus compañeros de partida, el noruego Jason Kelly y el irlandés Brian Casey, eran los que le seguían más de cerca, 2 golpes por debajo, 4 bajo par. El alemán Max Schmeyer, con 3 bajo par, estaba cuarto en solitario a esa altura, mientras que Álvaro Clavijo y el noruego Stian Hansen, ambos con 2 bajo par, completaban la selección de jugadores que marchaban por debajo del par del campo. Jugado a la mitad del recorrido, Raúl Quirós, apoyado durante toda la jornada por sus paisanos de Guadiaro, mantenía el liderato con 6 bajo par, con la misma distancia de 2 golpes sobre el segundo, que en esos momentos era Casey, puesto que Kelly dilapidó sus opciones de quedar entre los 3 primeros en el hoyo 9, donde hizo 9 golpes en un par 4, con muchísimos problemas para subir la bola desde fuera de la calle. Tras Raúl Quirós y Brian Casey, Stian Hansen recortaba un punto en ese parcial, situándose tercero con 3 bajo par. En el siguiente paso intermedio, tras el hoyo 12, Raúl Quirós ponía más distancia respecto a sus perseguidores, marchando con 7 bajo par, mientras que su compañero de partida, Brian Casey, se mantenía segundo en 4 bajo par, pero ya con una ventaja de 3 golpes sobre Stian Hansen y el alemán Max Schmeyer, que iban en 1 bajo par. Tras el hoyo 15, los 2 primeros seguían con sus registros, -7 para Raúl Quirós y -4 para Brian Casey, lo mismo que Stian Hansen, que continuaba en 1 bajo par, aunque tras ellos, Carlos Rodiles también logró colocarse en -1, remontando posiciones desde el +3 con el que arrancó la jornada. En los últimos 3 hoyos, Raúl Quirós confirmaba su exhibición, con un birdie en el complicado hoyo 17 para acabar con 8 bajo par. Coincide que teníamos en el 17, teníamos la bandera más difícil del día probablemente. Estaba a 5 pasos de la entrada, es un par 3 corto, lo sabéis, con agua delante, y estaba a 5 pasos del agua, con el objetivo de que quien quisiese ganarle a Raúl, que fuese a por esa bandera. Y la verdad es que me ha sorprendido que ha sido Raúl el que ha ido por la bandera, ha dado el golpe perfecto, ha botado la bola 4 metros pasado bandera, cogido la pendiente y la ha dejado dada. Raúl Quirós, natural de Guadiaro, fue el ganador indiscutible de este 7º torneo de The Gecko Pro Tour 2013-2014. La actuación en la cañada de Raúl Quirós fue sobresaliente, siendo el mejor en cada una de las vueltas, con 3 bajo par en la primera y 5 bajo par en la segunda. En el segundo día presentó una tarjeta con 7 birdies, 10 pares y un doble bogey. Aparte de conocer el campo de toda la vida que estoy aquí, estos 2 días también me han beneficiado un poquito. Yo creo que salga un tiempo tan complicadete, este viento y tal, porque más o menos sé más o menos los sitios donde puedo ir, no puedo ir, pero vamos, no me quito mérito, que la verdad que lo he hecho bastante bien. Segundo se mantuvo su compañero de partida, Brian Casey, que finalizó con 3 bajo par. El irlandés realizó su mejor actuación en el circuito de Gecko Pro Tour, haciendo 2 muy meritorias vueltas bajo el par de la cañada, -2 y -1, para un total de -3. It's been a great experience playing with Raúl today. He's a very experienced player, and I learned a lot from him today. The last few days I've been tough in the wind for sure. I'm happy to get a second place finish. El tercer puesto final se lo adjudicó Carlos Rodiles, completando su gran jornada concluyendo en 1 bajo par. Carlos Rodiles fue de menos a más en esta prueba de la cañada, tras finalizar también tercero en el Campeonato de España. Su segunda vuelta fue, junto con la de Raúl Quirós, la mejor de la jornada, con 66 golpes, 5 bajo par. Arrancó el día en 3 sobre par y protagonizó una remontada silenciosa para acabar tercero con una tarjeta de 6 birdies, 11 pares y un bogey. Me he sentido muy bien todo el día y la verdad es que 66 en este campo con viento me voy súper satisfecho. La verdad es que aquí a este nivel del Gecko estoy jugando bastante bien, ¿no? Y bueno, pues estoy llamando a la puerta cada semana, pero de momento todavía no he podido ganar este año, ¿no? Quedan 3 antes del parón navideño y a ver si tengo suerte y en alguno de esos 3 pues puedo llevarme la victoria. Tras ellos, el británico Ryan O'Neill, Manuel Quirós, Stian Hansen, Max Schmeyer y Jason Kelly. Tras la jornada en el verde de la cañada, era el turno para la ceremonia de clausura, a cargo de Ken Linwood, Sponsorship and Client Relations, y Patricia Guerrero, Business Planning and Brand Development de The Gecko Pro Tour. Recogían premio Carlos Rodiles como tercer clasificado, el irlandés Brian Casey como segundo, y Raúl Quirós, profeta en su tierra, ganador de la 7ª prueba de The Gecko Pro Tour en el Club de Golf La Cañada. La jornada no acababa aquí para Raúl Quirós.
Nada más finalizar los actos del torneo, saltaba al campo de prácticas para desempeñar su función de profesor en la Escuela de Golf Municipal de La Cañada, donde enseña sus conocimientos a los más pequeños que sueñan conseguir los pasos de este gran jugador. La última cita antes del parón navideño será en Aloha Golf Club los días 19 y 20 de diciembre.